disponer de su tiempo para que estemos juntos. Se nos ha recortado el tiempo, ¿no? Así que, sí. Pero ya, el tiempo que tenemos, tratemos de aprovechar. Necesito hacer algunas aclaraciones justamente para poder resumir algunos de los temas que teníamos en vista, pero que vamos a tener que digamos, unirlos, ¿no? Ya. La primera cosa es que necesitamos marcar nuestra cancha, ¿ya? Establecer en qué nos estamos moviendo. Entonces, recordemos que una gran posibilidad para el ser humano es vivir en estado salvaje. Y nosotros a veces usamos la palabra salvaje como adjetivo, ¿no? Y para decir de alguien que es un salvaje, por ejemplo, calificando su forma de su conducta, ¿no? Se conduce como un salvaje. Pero no quiero entrar en toda la descripción y todo el concepto antropológico de salvaje. Todos entendemos lo que es y cómo es la vida salvaje. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta del primer acto salvaje cuando Caín invita a su hermano a salir al campo y lo mata. Eso es un acto de salvajismo. La alternativa, es decir, la segunda instancia posible es la misma que establece el propio Caín, que es la civilización. ¿Qué es la civilización? Si la raíz de la palabra tiene que ver con ciudad, ¿ya? Es decir, vamos a vivir en ciudad. ¿Recuerdan quién es el primer fundador de una ciudad? Caín, porque determina vivir de acuerdo a sus propias reglas y se va y construye una ciudad. Por supuesto, no era como Nueva York, la ciudad, ¿no? Era algo más sencillo, pero el concepto de ciudad es básicamente un lugar donde vive alguien y que tiene una muralla perimetral. Esa es la idea, ya, básicamente. Es decir, algo que nos defienda. Y por tanto están los de adentro que han construido la ciudad y que se refugian, y los de afuera. Los de afuera son el peligro, ¿no? La amenaza. ¿Cuándo necesita alguien construir una ciudad? Cuando piensa en que hay enemigos que quieren venir y despojarlo o atacarlo, matarlo, etc. Entonces, para eso construye una barrera. La ciudad no necesita ser muy grande, solamente necesita dar un sentido de pertenencia a los que viven en ella. ¿Okay? Y no se puede vivir en ciudad si es que no se tiene un concepto claro de quiénes somos, ¿no? Y bajo qué reglas vivimos. Ahora, por favor, presten atención a esto. ¿Bajo qué reglas vivimos? No estoy haciendo un juicio de valores, no estoy diciendo buenas o malas reglas, son reglas nomás. ¿Cómo vamos a vivir? Esa pregunta, ¿cómo vamos a vivir?, es transversal a toda la Biblia. ¿Se han dado cuenta? Nos preguntamos unos a otros, ¿cómo vamos a vivir? Por ejemplo, esta mañana algunos hemos llegado y hemos entrado hasta cerca de aquí con los autos. Y ha venido una monjita y nos ha dicho, fuera, no pueden estar aquí.
Nos ha sacado, nos ha llevado hasta otro lugar donde ellos han determinado que los autos tienen que estar. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho prevalecer sus reglas porque son las propietarias, ¿no? Eso es. Entonces nosotros, como queremos utilizar estas instalaciones, nos tenemos que regir a esas reglas. ¿Ya? Significa que no es tierra de nadie, es tierra de alguien. Ok, muy bien. Entonces, cuando nos podemos poner de acuerdo en algo y establecemos la regla para seguir ese acuerdo, siempre hay la posibilidad de que alguien haga esto. Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Qué pasará? Sí, enseguida alguien va a decir, pero no es así. Las sillas tienen que estar en dirección al frente, no así, ¿no? Y sí, pero yo quiero estar de espaldas. ¿Por qué? Porque quiero el sol a mi espalda, pero no hay sol, ¿no? O sea, hay ciertas razones que establecemos para que nuestras reglas funcionen. ¿Ya? Ese es el asunto. Y esa es la civilización. Ahora, ¿se han dado cuenta que de vez en cuando nosotros nos preguntamos, ¿vivimos en un estado civilizado o salvaje? Por ejemplo, cuando vamos a salir de la ciudad, ya sea hacia el lago o hacia Oruro, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que estamos saliendo y de repente en el alto el bus en que estábamos viajando se detiene. Y listo. Y preguntamos qué pasa. Sí, es que están bailando. ¿Sobre el camino? ¿Están bailando? Sí. Pero este es un camino, es una carretera, es para que la gente pueda transitar, no es un lugar de baile. Sí, pero ¿y qué puedes decir? Ahí se han puesto a bailar. ¿Y cuánto tiempo van a tardar? Sí, entre 1 o 2 horas, ¿no? Y hay que esperar. Entonces, volvemos a preguntar, ¿vivimos en un estado civilizado o en una situación de salvajismo? ¿Qué? El problema de vivir en estado salvaje es fácil de ver. La dificultad de vivir civilizadamente también es fácil de ver. El problema es cuando alguien que está, como Demetrio, civilizado, se ve perjudicado por alguien que salvajemente se le pone así, no. ¿O no? Hay que ser paseño y transitar por el centro y uno se da cuenta, ya no sé si soy salvaje o soy civilizado, porque, ¿no? Sí, ya. El tercer nivel, la tercera posibilidad, es vivir en el reino de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo termina el libro de los Hechos? Con la historia de Pablo, ¿no? Una historia inconclusa. Pablo llega a Roma finalmente después de todas las peripecias, ¿no?
Y cuando llega a Roma, se entrevista con los judíos, con la colonia de judíos que había en Roma. Y les dice que quiere explicarles que él en realidad solamente estaba en la esperanza de Israel, que no tiene nada novedoso ni nada así, sino que es lo que los judíos naturalmente esperaban, pero que ahora se ha cumplido en Cristo. Y les habla del reino de Dios. Ahora, eso tendría que haber sido fácil de comprender para los judíos si es que no hubieran tenido en su mente unas ideas extrañas propias del judaísmo del primer siglo. Pero no le aceptan, ¿no? Rechazan mayormente, aunque algunos coincidían con el punto de vista de Pablo, pero la mayoría no le acepta. Entonces se van y Pablo menciona una profecía de Isaías, diciendo que el pueblo va a ver, pero no va a entender, va a oír, pero no va a comprender lo que se le dice, y finalmente no va a ser sanado o salvado. Pero, ¿qué es lo que está en juego? Es la predicación del apóstol Pablo respecto al reino de Dios. Entonces, la primera opción era vivir como salvajes, la segunda como gente civilizada, y la tercera, vivir en el reino de Dios. Yo voy a suponer que todos los que estamos aquí somos cristianos. ¿Ya? Voy a suponer, voy a dar por hecho. Pero tengo mis dudas razonables. Tal vez algunos no son, tal vez. Y está bien, no se preocupen. Les aclaro esto porque una de las políticas que sigo es que nunca doy indirectas. ¿Ya? Aborrezco dar indirectas a alguien. Prefiero decirle, Iván, por favor, siéntate bien. Entonces, ¿lo ven? O sea, pero a él, ya no les voy a indirectear. Pero es posible que algunos se sientan así, se sientan aludidos. A pocos de ustedes conozco, a la mayoría no les conozco. Entonces no tengo ningún interés en molestarles o incomodarles de alguna manera, ¿no? Lo que voy a enseñar es lo que quiero transmitir de la palabra nomás. Ya, eso es básicamente. Pero entonces, voy a suponer o voy a hablar bajo el supuesto de que todos los que están aquí son cristianos. Si somos cristianos, somos ciudadanos del reino de Dios, ¿ya? Porque al convertirnos a Jesucristo adquirimos la ciudadanía de Dios, del reino de Dios. Ahora, igual que algunos civilizados por momentos actúan como salvajes, ¿no? Algunos cristianos, miembros del reino de Dios, actúan como no cristianos. Es justamente en esa frontera entre solamente civilizados y cristianos que surge el conflicto. ¿Ya? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy encarando la cosa? Y eso tiene que ver con las diferentes actividades que realizamos. Por ejemplo, criar a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, hay situaciones concretas, ¿no? Por ejemplo, viene tu hijito de 6 o 7 años y te dice, el fulanito me ha quitado mi recreo. He sacado para comer el sándwich que me has hecho o algo así, y él me ha quitado.
Y cuando le he reclamado, me ha empujado y me ha hecho caer sentado, y todos los otros chiquitos se han reído de mí. Entonces te dice eso reprimiendo las lágrimas, ¿no? Porque se ha sentido muy mal por el abuso de su compañerito. Ahora, entonces, ¿tú qué le dices? Le dices, hijito, tienes que aprender a actuar en esa situación. Si viene otra vez el chiquito y se te acerca con las mismas intenciones, tú le das un puñete en la nariz. Tiene que ser bien en la nariz para que le duela y le salga sangre. ¿No? ¿Que sí o que no? Paradójicamente, yo varias veces he escuchado a padres cristianos que le dicen eso a sus hijos, quizás en otras palabras, quizás más refinadas, ¿no? Pero esa es básicamente la enseñanza. Es decir, tienes que aprender a defenderte. Y si alguien les dice, pero oye, ¿te das cuenta qué le estás enseñando? Dice, sí, lo mismo que hizo David con Goliat. Bien bíblicos además, ¿no? Claro. Entonces, lo que necesitamos es recordar que lo que la palabra de Dios nos va a guiar, nos va a inducir a hacer, es actuar en la perspectiva de, ¿se acuerdan lo que dice Colosenses capítulo 3? Dice, pongan sus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Recuerdan? Eso ha llevado a una crítica muy fuerte de parte de los teólogos de principios del siglo XX, que han dicho eso de arriba y abajo es una forma muy geográfica de ver las cosas. En realidad eso no es cristianismo, es platonismo y una serie de cosas así, ¿no? Es solamente porque no han leído con atención la escritura tal como está en el original. En el original no dice que miremos las cosas de arriba, es decir, que andemos con la cabeza mirando hacia el cielo. No es esa la idea. Hay un genitivo ahí, quiere decir, a las cosas que pertenecen o que se originan en los cielos, ¿no? Es decir, en Dios. Son las cosas que Dios nos da, pero son las cosas que las tenemos y que las palpamos aquí. ¿Ya? Es decir, las situaciones que enfrentamos tenemos que verlas en la perspectiva de el origen que tienen. Veamos un caso muy concreto. Te pagan tu sueldo. Tienes el dinero en la mano y antes de empezar a gastar, dices, no voy a gastar todavía, primero voy a agradecer a Dios. Porque aunque es dinero por el que he trabajado, me doy cuenta que esto se origina en la bondad de Dios. Dios me ha dado este trabajo. Esto va a permitir que en este mes pueda comer y pueda pagar el alquiler o lo que sea, ¿no? Los gastos que tenemos, ¿ya? Estás reconociendo, esto es dinero nomás. Alguien dice, cochino dinero, ¿eh? Así se refiere. Sí, pero es pues la provisión de Dios. Entonces, el uno dice cochino dinero, el otro dice
es el don de Dios. Dios me lo ha dado. ¿Ya? Y el llamamiento entonces de Colosenses 3 es que miremos las cosas desde su origen, ¿no? El origen de Dios, de la bondad de Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que marca la conducta de aquel que es ciudadano del reino de Dios? Eso, que puede ver a Dios a su lado, en las cosas que suceden, en la protección, en la provisión constante de Dios, ¿no? Entonces, esa persona que es ciudadano del reino de los cielos, enfrenta los mismos embotellamientos de tráfico que tú. ¿Ya? Pero su óptica es diferente, ¿no? Su actitud es diferente. Ok, muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con la crianza de hijos? Ahora veamos. Tienes 2 hijos. El más grande, el mayor, generalmente el mayor es más grande, ¿no? Por lo menos cuando son niños. Se impone al menor basado en su fuerza personal, física. ¿Ya? Y cuando el menor no quiere hacerle caso, le da un empujón, lo hace caer, qué sé yo, o actos de violencia. Tú lo llamas y le dices: hijito, no somos salvajes, no actuamos así. El civilizado puede llamarle la atención a su hijito para que deje de actuar como salvaje y empiece a actuar como una persona civilizada. ¿Ya? Y es lo mismo que haría un policía cuando le dice al conductor: señor, no se baje y golpea al que le ha chocado, porque ha sido un accidente. O sea, esto lo van a poder arreglar, el culpable va a pagar un poquito y listo, no es tanto problema. Claro, les voy a pasar su boleta de multa a los 2 por si acaso, pero no es como para que usted lo ataque físicamente, ¿ya? Es decir, somos civilizados. Solamente llegamos ahí. No ve, nosotros somos cristianos, entonces vamos más adelante todavía, a un nivel superior, como ciudadanos del reino de Dios. Y en el reino de Dios, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que rige? ¿Qué es? ¿Sí? Sí. Ahora, yo a propósito he tratado de hacer algunas definiciones básicas para que a algunos seguramente les parecen cansadoras, ya, ¿quién no sabe eso, no? Pero para que tengamos una base sólida sobre la que podamos construir, ¿ya? La palabra de Dios es la forma muy amplia de decir, pero la forma corta y concreta es la ley de Dios. ¿Cómo nos vamos a conducir? Es la pregunta. ¿O cómo vamos a vivir? Gracias. No está muy bien. ¿Cómo vamos a actuar? Siempre. Está bien la ley de Dios, pero vamos a hablar dentro de los 10 mandamientos, de las 600 y tantas ordenanzas, etcétera. Solo por comprender, porque es verdad que decir palabra de Dios es... Ya, está bien, y gracias por la ayuda, ¿no? Cuando usamos la
la palabra ley en el sentido hebreo, eso incluye 5 capítulos. Ahora, por razones didácticas, pueden abrir su mano izquierda, por favor, y vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, y si pueden memorizar o tomar nota. En la palabra ley en el Antiguo Testamento vienen 5 conceptos diferentes. El primero de ellos es el más conocido posiblemente, que es de los mandamientos. ¿Ya? Ahí entran los 10 mandamientos, claro. Sí, mandamientos. En segundo lugar tenemos los decretos. En tercer lugar, los testimonios. En cuarto, las ordenanzas. Y en quinto, los estatutos. El problema de ver eso y no tener un interlineal es que en la Reina Valera se han intercambiado las palabras y a veces una palabra se traduce en la Reina Valera como testimonios y otra vez como juicios. Entonces es muy difícil hacer, yo marco mi Biblia con colores, ¿no? Me he dado cuenta que estaba marcando, pero en una forma confusa. Pero no necesitamos complicarlos tanto eso, ya solamente una definición muy cortita de cada uno de ellos. Los mandamientos tienen carácter espiritual y moral. Entonces, cuando Dios dice no matarás, eso es muy propio de la moralidad, ¿no es cierto? Es muy fácil. ¿Y qué es la moral? ¿Qué es? La noción del bien y del mal. Sí, muy bien, eso es. Hacemos diferencia entre el bien y el mal. Esa es la moral. Ahora, ¿se han dado cuenta que el mundo desde el siglo XIX ha querido dejar atrás la moral en términos ideológicos, ¿no? Nietzsche ha escrito un libro que se llama Más allá del bien y el mal. Y esa ha sido la base fundamental, junto con sus otros escritos, para la ideología nacional socialista de los alemanes, ¿no? Pero que en mucho ha sido seguida por los marxistas y por otros más, ¿ya? La idea básica es, no podemos seguir restringidos por la moral, necesitamos ir un paso más allá y buscar lo conveniente. Lo que pragmáticamente es efectivo, lo que convenga. Y entonces es la típica forma de enfocar las cosas de los políticos, ¿no? Si a un político lo agarras con una mentira así ya muy evidente, pero usted mintió, ¿no? Sí, había que mentir. Era necesario, ¿ya? De otra manera no hubiéramos logrado tal cosa. Es decir, el fin justifica los medios. Entonces, con los mandamientos, Dios deja claro su opinión respecto a los temas morales. No puedes matar a tu prójimo, no le puedes quitar a su mujer, no puedes hablar en contra de él quitándole su prestigio. ¿Se acuerdan? El 6º mandamiento, no matarás. El 7º, no cometerás adulterio. El 8º, no robarás. El 9º, no darás falso testimonio. Todos esos tienen que ver con la necesidad de precautelar la integridad del prójimo, ¿no? Y si haces eso, es decir, si cuidas al prójimo, está bien. Ahora, en
En el ambiente, en el plano de la civilización, hasta ahí se puede llegar, ¿no? La sociedad organizada te dice, no mates al prójimo. Si lo matas, te matamos a ti. O aquí en Bolivia te damos 30 años de cárcel, ¿no? De esas. En el reino de Dios ya se llega a un punto más alto. No te dice solamente que no lo mates, sino que no lo mates en razón de que debes amarlo. Y si lo amas, ¿cómo lo vas a matar? Obviamente no se puede, ¿no? ¿Dónde está eso? Sí, muy bien. Romanos 13, 14, ¿no? Dice, Pero ahí vemos el rol del Estado, el magistrado que es siervo de Dios, aunque no sea sí, individualmente cristiano, que tiene la espada que no está en mano. sí, ese es el nivel de civilización, ¿no? En el nivel del reino de Dios te da la motivación correcta, es decir, que lo ames. Okay. Muy bien, entonces, ¿cómo actuamos para lograr que la generación de la cual somos responsables, es decir, de nuestros hijos, viva no como solo civilizados, lo cual ya es bueno relativamente, ¿no? Sino como miembros del reino de Dios? ¿Cómo? Y ese es el desafío, ¿no? La crianza de hijos. Entonces, quiero dar 4 puntitos respecto a nuestra obligación como padres en la crianza de nuestros hijos. El primer punto, para ponerlo así muy sencillo, es de nuestra responsabilidad de amarles. Y yo sé que algunos están pensando, pero eso es demasiado básico. Claro, pues hasta por instinto amamos a nuestros hijos, ¿no? Pero no es así. Y si no, vean la cantidad de niños abandonados. Es terrible. Ahora, el abandono no solamente se produce en la forma más torpe, más crasa, ¿no? Hay también ciertas otras formas de abandono, como que, por ejemplo, estamos en una reunión de varones, ¿ya? Supónganse. Y les pregunto a los varones, ¿cuándo es la última vez que fuiste a una reunión de padres de familia de los chicos de tu hijo, ¿no? Es decir, del curso de tu hijo? Dice, no, yo nunca voy a eso. Mi esposa que vaya, esa es cuestión de mujeres. ¿Sí o no? Y ustedes vean, la gran cantidad de personas que van a las reuniones de padres de familia son las madres. Los padres no van. ¿Por qué? Porque ellos se ocupan de las cosas importantes. Como Condorito, ¿no? ¿Recuerdan? Una vez lo entrevistaron a Condorito porque él, según la opinión de la gente, tenía un matrimonio perfecto. Le dicen, ¿usted nunca pelea con su esposa? No, nunca, dice. ¿Y cómo han logrado eso? Sí, dice, porque tomamos las decisiones de acuerdo a lo que nos toca cada uno, ¿no? Ella se ocupa de algunas cosas y yo de otras. Yo me ocupo de las importantes. Y entonces, ¿de qué se ocupa su esposa? Bueno, ella organiza toda la economía del hogar, decide dónde vamos a vivir, por supuesto hace el presupuesto, ¿no? Y
decide dónde van a estudiar los niños, etcétera. ¿Y usted de qué se ocupa? Yo defino si la guerra de Ucrania va a continuar, y cosas así, ¿no? Bueno, eso está en el nivel de chiste, pero en el nivel de realidad, así actuamos o no, muchas veces. ¿Qué quiere decir el varón que no haya como justificable el perder el tiempo en una reunión de padres de familia de su hijo? Esa es una forma de abandono también. Es más sutil, más liviana y todo, pero es. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que la responsabilidad de los padres hacia los hijos es inicialmente el amor, es solamente aplicar el mandato del Señor Jesús en términos concretos y familiares. Quiere decir, tenemos la responsabilidad de recuperar uno de los sentidos más básicos de una palabra que está en los labios de todos, que es de brindarles un hogar. ¿Qué es un hogar? ¿Qué es hogar? Algunos le dicen chimenea, pero la chimenea realmente es lo que permite que el humo salga desde el hogar. El hogar es el lugar donde se pone el fuego, es el lugar que calienta, ¿ya? Donde se arma la fogatita, ¿no? Y por la chimenea sale el humo. Pero el hogar es una palabra clave en varios idiomas. Nosotros en español tenemos la palabra hogar. ¿Cómo se dice en inglés? Home, eso es. ¿Y en alemán? Heim. Heim. ¿Ya? Y ellos usan más propiamente en el sentido exacto de la palabra. Entonces, alguna vez todos hemos visto algún chiste con eso, Yankees go home, ¿no? ¿Y qué es? Vuelvan a su casa, ¿no? Vuelvan a su hogar. Que es en una caricatura, alguien termina de escribir, ¿no? En una pared, Yankees go home, y se ve que es un soldadito gringo que estaba escribiendo, ¿no? Que él quería volver a su casa, a su hogar, claro. Pero el anhelo del corazón de la gente es volver al hogar. Aquí no se usa tanto, pero en otros lugares tener un hogar es fundamental, es el lugar de donde calentarse. ¿Ya? Alrededor del fuego, la familia haya calor. El fuego puede ser una fogata, pero puede ser también los brazos de alguien. Y no estoy implicando nada sexual, después vamos a hablar del sexo, ¿no? Ahora estoy implicando simplemente la posibilidad de gozar de ese refugio, no solamente físico, sino especialmente anímico. Permiso, ya, disculpa, ¿puedes ayudarme? ¿Me prestas tu brazo? ¿Qué pasó? ¿Qué? Todos tenemos esa necesidad, ¿ya?
Y el hogar no es solamente leña que está ardiendo, es el calor que alguien te puede brindar. Una de las palabras más tiernas de alguien que habla con su pareja es cuando le dice, tú eres mi hogar, ¿no? ¿A dónde quiero volver? A refugiarme, a calentarme. Y ese es el sentido básico de amar, en el caso de los padres a los hijos. Brindarles un lugar donde se refugien. En el mundo frío y hostil, tener unos brazos donde siempre se puede volver. Entonces, en la relación de marido y mujer, o en la relación de padre e hijo, siempre hay que dejar un espacio para que ese retorno se pueda dar. La responsabilidad no está en los niños, la responsabilidad está en los padres, que tienen que ofrecerles a los niños ese sentido de hogar, ¿no? Una de las cosas más comunes es que por las ideas machistas que todos hemos recibido, creemos que hay cosas que no necesitamos decir. En una reunión de varones hice la pregunta, ¿cuándo es la última vez que le has dicho a tu hijo que lo amas? Entonces, la mayoría de los hermanos, ¿no? Trataron de mirar otra cosa, ¿no? Hay momentos en que han visto, la gente empieza a hojear sus Biblias, ¿no? Porque no quieren mantener la mirada. No, ¿cuándo es la última vez que le has dicho a tu hijo, te amo? ¿Hoy le has dicho? No, hoy no. ¿Y ayer? ¿O esta semana? ¿O este último mes? ¿Alguna vez le has dicho que lo amas? Yo les quiero hacer una confesión, ¿ya? Que no salga de Bolivia, por favor. A mi padre nunca me dijo que me amaba. Y yo sé que me amaba, es decir, tengo evidencias de sobra que prueban que sí me amaba, ¿no? Actos sacrificiales y todo, pero nunca me lo dijo porque a él, su papá, nunca se lo dijo. Porque somos herederos de malas costumbres, ¿no? Pero esas malas costumbres se pueden superar a partir de la comprensión de lo que la palabra nos enseña. Pero otra vez, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, te amo? Si no lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Les propongo una cosita. Hoy, al volver a tu casa, o si está aquí y lo vas a encontrar, lo vas a tomar frente a ti, cara a cara, lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, hijo, te amo. ¿Qué tal? Y especialmente me estoy dirigiendo a los varones. ¿Y sabes qué? Te voy a dar un secretito.
no vas a ser ni 1 milímetro menos macho de lo que eres ahora. Por decir te amo no quiere decir que estás perdiendo tu hombría o algo así. Esas son tonterías. Pero eso puede hacer la diferencia para él, una diferencia notable. ¿Ya? Y eso es que le permites volver al hogar. Entonces, tenemos una responsabilidad de amar a nuestros hijos, pero además de decirles, de comunicarles que los amamos. De nuevo, dar por sentado que los amas, puesto que es cierto que los amas, pero no expresarlo es un error. Porque por alguna razón inexplicable para mí, si tu hijo no te oye que explícitamente le dices te amo, deduce que no lo amas. No sé por qué. Yo creía que mi papá no me amaba. Después, con los años, cuando uno va madurando, se da cuenta, claro que me amaba, pero no lo sabía, porque no me lo dijo. Y eso es muy sencillo, pero muy fundamental, muy básico. Segundo, ¿ya? Ese era el primero, ¿no? El amar a nuestros hijos y avisarles que los amamos. El segundo es que necesitamos entrenarlos. Hay cosas que los hijos solamente podrían aprender con los padres, eso incluye madres, por supuesto, ¿no? Pero son ciertas habilidades que cada vez más se van perdiendo. ¿Saben qué? Toda esta corriente academicista, es decir, que lleva a los hijos a ir del nidito a la guardería, al kinder, ¿no? al prekinder, al kinder, y hace que haya una separación entre hijos y padres. Cada vez más y más rápidamente los hijos dejan de ser tuyos para ser de alguien más que ni sabes quién es. Pero esa separación de padres e hijos han tratado de suplirla con el homeschooling y otras cosas más, ¿no? Bueno, pero la realidad es que hay dificultades, ¿ya? Hay dificultad de tener cercanía. Antes de esta corriente academicista, como les decía, lo corriente es que entre la gente común, el carpintero le enseñaba al hijo naturalmente a ser carpintero. ¿Bien? El artesano aprendía de su padre, que había aprendido del abuelo, del bisabuelo, y así sucesivamente. Y en algunos casos eso significaba que las personas fueran altamente calificadas porque habían guardado el secreto del abuelo, del bisabuelo, qué sé yo, ¿no? Constructores de instrumentos, de muebles, de los que trabajaban con el fierro, etc. Bueno, el trabajar juntos hace, por supuesto, que se mantenga la cercanía. Ahora, ¿quién puede hacer eso? Es cada vez más difícil, ¿no? Las fábricas, las maquinarias y todo eso hacen que la gente tenga que seguir rutas diferentes. No vamos a buscar la solución menonita, ¿no? O sea, de aislarnos, de vivir en aldeas restringidas, sin tecnología y todo lo demás, no se puede. Pero sí podemos dedicarle
tiempo al entrenamiento de nuestros hijos. ¿Recuerdan ese versículo que dice que guía al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Es uno de los versículos más mal interpretados que hay, porque la gente normalmente usa eso para decir que hay que guiar al niño en el camino del Señor y que no se va a apartar, pero eso no dice. Está hablando de nuestra necesidad de conocer el camino, es decir, las aptitudes del niño, y en esas aptitudes guiarlo, ayudarle a descubrir sus talentos. ¿Sí? Es decir, acompañar su crecimiento. ¿Qué es lo que necesita el niño? Necesita saber que si tiene aptitudes de artista, no lo vas a obligar a ser deportista. Al deportista lo vas a ayudar a ser deportista. Y así sucesivamente, ¿no? Cada persona tiene ya de parte de Dios sus propios talentos. Necesitas descubrir y llevarlo adelante. ¿Por qué? Eso hace la diferencia entre alguien que tiene norte en su vida o no lo tiene. Vean ustedes con cuánto esfuerzo los maestros les enseñan algunas cosas a los chicos hasta que salen bachilleres. Y todavía hay un alto número de bachilleres que les preguntas qué van a hacer y no saben. Y dan por supuesto que tienen que entrar a la universidad, porque al fin y al cabo, bueno, eso es lo que se espera, ¿no? Allá, vas a entrar a la universidad, ¿y qué vas a estudiar? No saben. ¿Por qué? Porque no han cumplido los padres la instrucción de conocer el camino y guiarles en él. ¿Ya? Y en general, cada vez las cosas son peor. En ese programa Enfoque a la Familia, el doctor Dobson, lo conocen a él, ¿no? Seguramente. Dice que en los Estados Unidos el índice que era casi perfecto con respecto a la higiene bucal, es decir, de lavarse, ¿no? De cepillarse los dientes, ha bajado en un 50%. Es decir, ya los padres que se van a ocupar de decirles a los hijos que se laven los dientes, ellos sabrán si se lavan o no, con las consecuencias propias de ese descuido. ¿Ya? Es decir, las cosas están yendo para peor, según sus propios datos. Ok, muy bien. Tercero, cuando en la Biblia se habla de discipulado, se está utilizando un término que era propio entre los griegos para referirse a la crianza de hijos. Así que cuando el Señor Jesús dice que, ¿se acuerdan en Mateo 28, ¿no? Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, hagan discípulos. ¿Ya? Ese es el único verbo que está en imperativo, es decir, discipulen o hagan discípulos. Los otros verbos están en gerundio, que son yendo a las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden las cosas que yo les he dicho. O sea, 3 gerundios. El gerundio marca el cómo, el imperativo marca el qué. ¿Qué tenían que hacer? Discipular. ¿Ya?
Discipular es, como dije, el verbo que en griego se utiliza para referirse a la guía que se le da al niño en algo, en cierta práctica. En nuestros días, muchas veces se ha utilizado la palabra discipular con su relación a disciplina y por ahí a castigar. Pero la idea de castigar es el último eslabón en la cadena. Es decir, la teoría actual es que a los niños no se los debe azotar. ¿Han oído eso? Y tal vez algunos de ustedes creen eso. Por el otro lado tenemos los de la teoría de que sí hay que azotarlos, ¿sí? Y las dos están mal. Porque sí hay que azotarlos, pero solamente como el último eslabón de la cadena de cuidados que tienes, que comienzan con amarles, cuidarlos, protegerlos y enseñarles. Cuando el castigo quiere suplir todo lo demás, ese es un camino corto y cómodo. No haces bien, o un cocacho, o una paliza, o lo que fuera. Eso no sirve nada, es solamente promover la rebeldía. Lo que necesitas es amarlo y por el amor enseñarle todo lo necesario, y la paliza solamente se justifica en los casos de desobediencia por rebeldía. Esa es la definición exacta, ¿ya? Cuando en el niño se produce desobediencia por rebeldía, entonces se necesita la paliza y hay base bíblica suficiente, ¿no? Dice que el que ama desde temprano lo corrige, lo castiga. Ok, muy bien.